en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, el verso 36, vamos a leer, o podemos leer el pasaje completito que nos habla de Dorcas, ¿sí? Dorcas, ¿sí? Vamos a estar leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del verso 36 en adelante. Si usted lo encuentra, también lo podríamos poner aquí en el screen, si es posible. Ahí está, gracias hermana. Entonces, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hasta aquí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por la palabra que, Señor, ha sido leída. Palabra que es espíritu y es vida. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra ha de quedar, Señor, grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones y alojada en nuestro espíritu para dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu misericordia, por tu maravilla, por tu grande amor, Señor. Y creemos, Señor, que esta palabra es de edificación para todos los que están escuchando aquí presentes, y también aquellos amigos y hermanos que ven el video, Señor. En el nombre de Jesús, bendíceles a todos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, antes de introducirnos en el tema de Dorcas en sí, un pequeño tip, ¿verdad? O una pequeña pista a veces les quiero compartir, que ya lo he comunicado en otras muchas oportunidades cuando hablamos de mujeres en las Escrituras. Cada vez que usted, ¿verdad?, encuentra un personaje femenino en la Escritura, se va a dar cuenta de que no es más ni menos que un prototipo de la iglesia. Hay muchas mujeres en las Escrituras. Gracias a Dios que la mayor parte de las damas que habla la Escritura son de buen carácter. Pero no hay otras que no tanto, ¿sí? Bueno, pero sin embargo, tanto las buenas personas, ¿verdad?, vamos a llamarlas de esa manera, o las que no lo son tan buenas, entonces nos están mostrando, ¿verdad?, una arista, un aspecto de la iglesia del Señor Jesús. Todos sabemos que no hay iglesia perfecta. También sabemos que no hay un creyente perfecto. Por lo tanto, hay aristas y cosas buenas en la vida de las iglesias y en la vida también de los creyentes en particular, como también algunas cosas que no son tan buenas. Pero en definitiva, si nosotros nos comparamos, ¿verdad?, como iglesia, y cada uno de nosotros, ¿verdad?, como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, vamos a darnos cuenta de que en nuestra vida hay muchas cosas buenas y otras no tantas. Por eso las Escrituras nos mandan, nos advierte, nos enseña, nos instruye a que nos despojemos de aquellas cosas que nos estorban. Nos estorban en todo aspecto, en el servicio, en la obra de Dios, en fin, en lo particular, en nuestra vida personal.
porque en la medida que usted se vaya superando en todos los aspectos, emocionalmente, ¿verdad?, espiritualmente, en todas las áreas de su vida, usted va a ser no solamente una mejor persona, sino que va a conseguir lograr el plan y el propósito para el cual Dios permitió que usted viviese, para el cual Dios permitió que usted esté aquí. Así que si nosotros queremos crecer a esa estatura, a ese nivel, nosotros tenemos que poner atención a lo que la palabra de Dios nos muestra y analizar estos aspectos que vamos a encontrar, repito, los buenos y los no tan buenos en nuestra vida. Este personaje, Dorcas, también se nos dice que se llamaba Tabita. Dorcas es el nombre en griego, ¿verdad? Y Tabita era en arameo. Entonces ahí vemos, o en el hebreo también, que es muy similar. Entonces vemos que esta mujer era una mujer muy destacada en la iglesia primitiva. Fue una mujer que repito, era muy servicial y lo hacía a su servicio con mucho amor. Pero también yo quiero enfocar esto no solamente en el servicio personal de Dorcas, sino cómo nosotros encontramos detrás de este personaje ilustrado, vamos a encontrar entonces el prototipo de una iglesia amorosa y servicial, tal como era Dorcas. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro diseño divino, ¿verdad?, porque somos producto del diseño de Dios, tenemos muchas de estas cosas. Algunos las han descubierto, como Dorcas, por ejemplo, y otros no. Pero esto no quiere decir que no las vayan a descubrir. Sencillamente, la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que necesitamos oír la palabra para a veces darnos cuenta de que hay muchas cosas buenas que nos estamos perdiendo y hay muchas cosas negativas en nuestra vida que de repente, por desconocer, ¿verdad?, lo que provocan en nosotros, no nos animamos o sencillamente no nos proponemos despojarnos de ellas para que seamos libres de servir de una manera positiva, efectiva al Señor. Aquí encontramos en Dorcas una discípula, dice, que era conocida por su amor y el servicio a los necesitados. El significado de esta palabra, Dorcas, en griego, significa gacela, ¿sí? Gacela, o sea, era un nombre muy en particular que no de repente todas las personas, ¿verdad?, son honradas con un nombre de ese estilo. ¿Por qué? Porque cada nombre en las Escrituras tiene un significado. Por eso es muy importante a veces conocer el significado de los nombres en las Escrituras y también conocer cuál es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ella abundaba en buenas obras, nos dice la Escritura. Y la limosna que hacía ayudaba, ¿verdad?, al prójimo. Probablemente el centro de su atención giraba en los hermanos que componían aquella iglesia primitiva. Pero esto no se limita a eso. Probablemente ella, aunque la Biblia no lo menciona, era de un carácter tan generoso, tan cordial, que ella ayudaba al prójimo, ayudaba a los demás. Es una buena actitud la de esta mujer, ¿verdad? Y hacía las obras de Dios. Quiero decir que la iglesia ha sido encomendada por el Señor para realizar la obra de Dios. Es la iglesia y nada más que la iglesia la que puede realizar la obra de Dios. Pero pastor, yo también estoy haciendo buenas obras, quizás. Sí, Señor, es verdad, usted está haciendo buenas obras porque usted es parte de la iglesia. Todos los que somos parte de la iglesia del Señor Jesús somos llamados a hacer las obras de Dios. Hacer las obras de Dios no sencillamente consiste en predicar el Evangelio, que quizás es una de las obras más importantes que hacemos para el Señor. Orar por los demás, ¿verdad?, enseñar la palabra de Dios. Pero hacer las obras de Dios atañe a hacer todo lo que Dios diseñó para que lo que nosotros hiciéramos. Usted sabe que como creyentes ahora, estoy hablando a creyentes, entonces Dios ha
diseñado una serie de obras y de tareas para realizar. El ejemplo máximo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando vino aquí a la tierra, dice la Escritura que el Verbo se hizo carne, o sea, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios se hizo carne. ¿Para qué? Porque había sido enviado a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Esa venida del Verbo de Dios, ese nacimiento del cual hace unos días, ¿verdad?, el mundo, ¿verdad?, occidental, ¿verdad?, recuerda como la Navidad. Bueno, ese nacimiento cambió el curso de la historia. ¿Por qué? Porque ese nacimiento nos muestra cuán grande es el amor de Dios, que Él no dudó un instante en enviar a su Hijo, su único Hijo, dice la Escritura, unigénito Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que viniera a salvarnos a cada uno de nosotros. Esto significa de que estábamos perdidos, hermanos, de que estábamos desechados por Dios, por la sencilla razón de que habíamos transgredido la ley de Dios. Entonces, la Biblia dice que toda alma que pecare, entonces esa persona ha sido destituida de la gloria de Dios. Así que Jesucristo vino precisamente para hacer eso, para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos de nuestros pecados y lavarlos, ¿verdad?, con su preciosa sangre, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Para eso vino el Hijo de Dios. Él tenía una obra que hacer, y era la obra máxima que un hombre puede hacer a favor de la humanidad. Era el único indicado, nadie más podía ocupar su lugar. Pero usted y yo, todos nosotros, también tenemos que hacer una obra. No estamos aquí por casualidad. Usted no está sentado o está viendo el video por casualidad. Hay un plan de parte de Dios. Dios no hace las cosas imprevistamente. Dios no las hace por casualidad. Dios las hace respondiendo a un plan que Él diseñó desde la eternidad. Si hoy usted está viendo este video, está aquí presente, es porque Dios lo planificó así. Puede que usted diga, bueno, yo me levanté con ganas de venir a la reunión en el día de hoy, pero ¿sabe quién le dio la salud y le dio la disposición, la energía, la gracia para venir a este lugar? Fue ni más ni menos que el Señor. Amén. Todas las cosas responden a su impulso. Todas las cosas responden a la mano de Dios. Así que si nosotros hacemos algo bueno, dice la Escritura también, que todas las cosas buenas provienen del Padre de las luces. Y sabemos que el Padre de las luces es nuestro Creador. Así que todo lo bueno que usted realiza, lo hace porque Dios lo diseñó para que usted lo hiciera de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Eso nos excluye a nosotros de toda jactancia personal. Quiere decir que si yo comprendo que es Dios el que está detrás de todas las cosas que hago, entonces me doy cuenta de que no puedo atribuirme ningún mérito por lo que hago, sino que Dios lleva el mérito. Es el Creador, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que así lo dispuso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que esto era notorio en todo aquel lugar acerca de la obra que hacía esta mujer. Pero, repito, no todo se resumía a la confección física de los vestidos que hacía, de la ropa que ella elaboraba, que regalaba, las limosnas que daba. Dice la Biblia, Jesús dijo, de que mayor privilegio es dar que recibir. Entonces, todo lo que esta mujer hacía era responder a eso, que dar era un gran privilegio para cualquier persona. Porque cuando uno da algo, ¿verdad?, desinteresadamente, lo está dando porque lo ha recibido de parte de Dios. Si no lo ha recibido de parte de Dios, viene por otra fuente, no va a ser de bendición, sino que va a ser más bien de maldición para el que lo reciba. Y obviamente que si es un dinero mal habido, no va a servir para nadie. ¿Me explico, mis hermanos? Amén.
Gloria a Dios. Por lo tanto, entonces, esta mujer, Dorcas, sí respondía con buenas obras, porque para eso Dios la había diseñado. Ahora la pregunta viene, ¿para qué nos diseñó Dios a nosotros? Para hacer buenas obras. Amén. Nadie está excluido de esto. Pero, ¿será que Dios tiene provisión abundante para que yo haga esas buenas obras? Por supuesto que sí, porque los recursos de Dios son ilimitados. Para nosotros hay cosas que nos limitan, ¿verdad? Pero para Dios nada lo limita. Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos, no solamente para vivir nuestra vida en esta tierra, sino que también tiene para darnos a nosotros de ayuda, para que le demos a otros, ¿verdad? Para proveer para las necesidades de los demás. Esta mujer, ¿verdad?, murió en determinado momento. Dice la Escritura que entonces murió. El verso 37 nos dice: aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Dice, y después de lavada la pusieron en una sala. O sea, para velarla, ¿verdad? Así también se acostumbraba en aquella época. Pero el tema es de que esta mujer, ¿verdad?, enfermó. Ahora no nos da la causa de la Escritura de su enfermedad, ¿verdad? Pero, bueno, era el plan de Dios, porque Dios obviamente no quería desprenderse de este instrumento que tanta bendición había traído a la iglesia primitiva, sino que Dios quería manifestar su gloria, y Él es soberano para hacer las cosas como Él quiere. Amén. Entonces, no sabía Dios que ella tenía que morir, y obviamente de algún tipo de enfermedad iba a morir, pero el plan de Dios era resucitarla. Amén. Hay quienes no creen en esto, era una resurrección. Bueno, yo creo totalmente que era una resurrección, porque la Escritura es bien contundente, que dice que enfermó y murió. Amén. No es que quedó dormida, no es que quedó inconsciente, ella murió, así dice la Escritura, y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, respetamos lo que opinan otras personas, otros líderes cristianos, no, que en realidad Pedro, bueno, se encontró con un cuerpo inerte, pero que no estaba totalmente muerto, etcétera, etcétera, tratando de restarle gloria a Dios y a su poder de resucitar a quien Él quiere. Y para Dios todas las cosas, ¿cómo son? Posibles. Amén. Gloria a Dios. Dios hace todas las cosas como Él quiere. Gloria a Dios. Esta mujer entonces murió, y fue un impacto su muerte, ¿verdad? Impactó a todas aquellas personas que estaban en aquel lugar, ¿verdad? Es más, mandaron a llamar a Pedro, ¿verdad? Entonces, esta mujer, que era bien conocida por sus ayudas, ¿verdad?, de carácter, vamos a mencionarla, de carácter físico, material, ¿verdad?, su trabajo con sus manos, realizando vestidos, realizando tejidos probablemente, dando limosna, ayudando a los demás, ¿verdad? Pero ella no solamente vestía a las personas con vestidos físicos, sino que estamos seguros de que esta mujer no solamente era alguien muy servicial, sino que era alguien que estaba ungida por el Espíritu Santo, no solo para realizar con sus manos las cosas que hacía, sino también para traer una palabra, un consejo, una palabra de aliento, una palabra de bendición, y por qué no una palabra de instrucción a las muchas mujeres que estaban siempre cerca de ella. O sea, los vestidos que ella hacía eran de carácter físico y también eran de carácter espiritual. ¿Qué quiero decir? Que es lo más valioso que podemos recibir de alguien. Cuando a alguien le habla a usted la verdad, usted está recibiendo lo más valioso de esa persona. Si usted dice, bueno, alguien me bendijo porque me dio tanto dinero, me trajo tantos presentes o tantos regalos, qué bueno que ha sido hecho así. Dios probablemente toca a las personas de esa manera.
Pero cuando a alguien le da un consejo sano, cuando a alguien le enseña la Biblia, cuando a alguien le enseña la verdad divina, usted está obteniendo lo mejor de Dios. Usted está obteniendo la leche y la miel de la palabra de Dios. Y eso no tiene precio alguno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el tema es que esta mujer hacía todas estas buenas obras y su ministerio, ¿verdad? Entonces dejó una huella imborrable, ¿verdad? Y la gente quedó como diciendo, qué pérdida tremenda que hemos tenido. Porque ¿sabe qué? La gente se da cuenta, ¿verdad?, de las pérdidas que tiene cuando esas personas que son clave ya no están más. Amén. Ahí realmente se empieza a valorar, ¿verdad?, quién es aquel que le ha ayudado con un consejo, que le ha guiado en la vida, que le ha dado una buena enseñanza, que le ha traído la verdad. Y ya a veces no se considera ni se valora eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice, bueno, esto lo puedo leer yo por mi cuenta, esto me lo puedo escuchar en YouTube, esto me lo puedo escuchar por aquí, por allá, y Dios me lo puede revelar a mí también. ¡Claro que sí! Dios puede hacer todas esas cosas, pero para algo Dios constituyó, dice la Escritura, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros dentro de la iglesia para que sean esos canales de bendición para la iglesia en general. Amén. Por eso tenemos que valorar todas las personas que de una o de otra manera marcan nuestra vida con sus palabras. ¿Por qué? Porque no son palabras que nacen del corazón humano, sino que son palabras que tienen que venir de la palabra de Dios, la Escritura, y vienen acompañadas de del rema de Dios, de la bendición de Dios, del poder de Dios, que va a hacer que nuestra mente se abra, que nuestro espíritu se abra y que podamos ver un poquito más lejos cada día. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Puede decir gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, entonces esta mujer tenía ese legado, había dejado ese legado y el mundo lo respetaba, toda la gente estaba triste por esa pérdida, ¿verdad?, que se había tenido. Ellos no consideraban una resurrección, pero sí consideraron hacerle conocer al apóstol Pedro, ¿verdad?, esa situación. Entonces no estaba lejos de allí el apóstol, como hemos leído, y entonces dice que vino Pedro, ¿verdad?, lo habían mandado a buscar, vino y dice la Escritura que cuando vio la situación, le explicaron lo que había pasado, dice que sacando a todos, ella estaba en una sala, la habían puesto probablemente en una mesa o en una cama, así en posición horizontal, como se suele a veces velar a las personas, ¿verdad? Ella estaba sin vida. Entonces Pedro se quedó solo, porque para Pedro nada podía suceder de milagroso, si no había una genuina oración. Por eso a veces es mucho más valiosa la oración personal que nosotros tenemos que una oración que podemos hacer en público. Nosotros tenemos que darle el valor a nuestra devoción personal, y Pedro había descubierto eso, que es muy importante tener una relación plena con el Creador. Amén. Nuestras oraciones son oídas por el Señor y no necesitamos una multitud de personas a nuestro alrededor para que escuchen la oración. Lo que tenemos que tener la seguridad que el que debe y está escuchando la oración es nuestro Señor. Amén. Entonces eso nos da la garantía de que no caen esas oraciones en saco roto, sino que vamos a recibir la respuesta que merecemos o creemos que vamos a recibir a través de la fe en la oración que estamos haciendo a favor de una necesidad, o en este caso de la resurrección de esta mujer llamada Dorcas. Y dice la Escritura entonces que él dice que se puso de rodillas y oró, y en su
terminó de orar y volviéndose al cuerpo dijo, probablemente no estuvo 2 horas orando, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros a veces no comprendemos bien, que la oración, el tiempo de duración de nuestra oración, no significa que hay un tiempo determinado. Es cierto que cuando Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, ¿verdad?, les recriminó a sus discípulos que se habían quedado dormidos cuando él fue a orar solo, y cuando volvió los encontró durmiendo, y entonces le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? No quiere decir que la hora sea la regla práctica para todas nuestras oraciones. Si nuestra oración es genuina, si nuestra oración nace de Dios, que es el Espíritu Santo que la está inspirando, usted no necesita orar 2, 3 o 1 hora siquiera. Sencillamente tiene que asegurarse de que usted siente una carga de oración. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando nosotros sentimos una carga de oración, tenemos que orar hasta que la carga se va. Me estoy explicando, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se pone a orar ante una circunstancia adversa, ante un problema, un mal diagnóstico, una enfermedad, ¿verdad?, un problema grave financiero, algo que sucedió en la familia, etcétera. Usted debe de orar. Y eso responde a una carga que usted siente para orar por esa necesidad, por esa oración en particular. Cuando usted se pone a orar, entonces es allí cuando, ¿verdad?, esa carga de oración que se hace intensa, entonces usted la percibe en el momento de orar, de oración. No se levante de orar hasta que esa carga no se fue. No sé si me estoy explicando. Usted se va a dar cuenta cuando la carga de oración, después de haber orado 5, 10, 1 hora, 2 horas, 3 horas, se fue. No es un tiempo específico para orar. Todo lo va a determinar el Espíritu Santo en usted, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios dentro suyo. Y ese Espíritu le va a indicar y va a poner esa carga en usted para estar orando. Y cuando usted, ¿verdad?, siente que la carga se fue, es el momento de terminar la oración. Amén. Fue ese momento en donde Pedro se incorpora, estaba orando y entonces empoderado, no me gusta usar mucho esa palabra, pero lleno del poder de Dios, ¿verdad? Entonces se pone en pie y se dirige al cuerpo inerte de Dorcas. Estaba muerta, ahí estaba, inerte, no respiraba, no latía en su corazón. No había funciones vitales en ella. Pero entonces dice la Escritura de que volviéndose al cuerpo, se dirigió al cuerpo. No dice tampoco que se dirigió a Dorcas. Se dirigió a un cuerpo muerto. Así como cuando Jesús oró delante de la tumba de Lázaro, ¿recuerda? Que le dijo, Lázaro, habiendo ordenado quitar la piedra, Lázaro, ven fuera. Y dice la Escritura que el que había muerto se levantó atadas las manos y los pies con vendas y salió, ¿verdad?, hacia afuera. Salió a paso lento, imagínense, era una momia. Pero bueno, el Señor dijo, desatadle y dejadle ir porque ya está vivo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, algo sucedió con esta mujer que cuando él se dirigió al cuerpo de Dorcas, inerte allí, la palabra como la que habló no era una palabra más, era una palabra de poder. ¿Qué había hecho que la palabra que salía de los labios de Pedro actuara con poder? Precisamente el tiempo de oración. No se nos dice cuánto, ¿verdad? Pero él oró. Se fue la carga para orar por esta Dorcas que estaba inerte allí, y cuando se levantó él sintió el poder de Dios. Si usted es una persona que ora con frecuencia, cuando termina de orar, usted debe de sentir el poder de Dios en usted. Si no, siga orando. Se va la carga, pero siga orando,
para que cuando usted se incorpore de esa oración, usted pueda sentirse, ¿verdad?, en la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Y ahí en donde esa palabra va a salir con poder. Amén. Entonces dice que le dijo al cuerpo, Tabita, así se llamaba, levántate. No le dijo muchas cosas, no reprendió el espíritu de muerte. Vio que a veces se pone a orar la gente por las personas, que reprendo esto, tal cosa, el espíritu de aquí, de allá, de enfermedad. No. Levántate, se dirigió a una mujer viva. Cuando uno ora, ve las cosas como Dios las ve, no como el hombre la ve. Usted puede estar pasando por un problema que no tiene solución humana, que no hay forma de vencer ese obstáculo. Quizás está pasando por una enfermedad, un diagnóstico muy negativo que le dieron. Y usted dice, bueno, un día hay que morirse. Pero mire, si usted tiene fe, no va a morir de eso. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Por eso la oración tiene que ir acompañada de fe. Nuestra oración, cuando oramos, tenemos que ver con los ojos de Dios, no con los nuestros. Cuando usted ve el problema, como lo vio, ¿verdad?, el profeta, ¿verdad?, Jeremías, que vio el valle de huesos secos, pero el Señor le dijo, háblale a esos huesos. Hay que hablarle al objeto que está inerte, al problema que está allí latente, a la enfermedad. Hay que hablarle con fe. Hay que hablarle a la enfermedad, hay que hablarle al cáncer, hay que hablarle a la muerte, hay que hablarle, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo he visto en muchas oportunidades, cuando se hace ese tipo de oración, bueno, Dios responde, porque siempre va a responder a una oración de fe. Amén. No importa la gravedad del problema. Quizás hay alguna amiga, amigo que está viendo el video y está pasando por una situación muy difícil. Una situación, o está aquí presente, una situación que no ha podido resolver por sí misma, por sí mismo. Entonces, atrévase a orar, a llenarse del poder de Dios. No espere que otro ore a su favor. ¿Qué mayor privilegio tenemos cuando nosotros nos disponemos a orar por nosotros mismos? Porque eso nos va a dar la pauta de darnos cuenta de que Dios nos quiere usar. Y usted va a ver la respuesta a su oración, porque usted no es menos que nadie, mi hermana, mi hermano. En Cristo Jesús somos todos iguales. Amén. Solo hay una cosa que nos diferencia, el nivel de fe. No importa el color de su piel, no importa la educación que usted ha tenido, no importa el dinero que tenga, no importa, nada importa, ¿verdad? Su apariencia, nada de eso importa. Importa la fe. Si usted tiene un nivel de fe elevado, usted va a recibir la bendición y la va a ver con sus propios ojos. Por eso, cuando usted ore, reprende a la enfermedad, reprende al problema, reprende a la muerte, reprende al enemigo, al espíritu que le está estorbando en su hogar, trayendo conflicto en su familia, usted entonces va a ver la gloria de Dios. Hay personas que quizás están viendo o están aquí, que hay conflictos insalvables aparentemente en su familia. Personas que están sufriendo el desprecio, ¿verdad?, el rechazo, o que están envueltas en distintos tipos de problemas emocionales, ¿verdad?, familiares, y no ven una solución, ¿verdad? Pero nosotros sabemos cuál es el camino. El creyente sabe que la oración del justo puede mucho. Amén. Dele el valor a la oración que realmente tiene. No crea que sus oraciones van a quedar desoídas, que van a quedar perdidas en el éter. No, Dios escucha cada oración que sale de un corazón sincero, arrepentido. Entonces Dios va a mover su mano y va a obrar el milagro,
la necesidad que usted tiene va a ser resuelta. No sabemos cómo Dios lo va a hacer. No sabemos cómo lo va a hacer. Sabía Pedro que ahí estaba un cuerpo muerto, pero sabía que se había levantado en fe y ya no miraba aquel cuerpo muerto como tal, sino que veía a una mujer viva. Eso es fe. Las cosas, dice la Escritura, que se ven son hechas de las que no se ven. Fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene seguridad, certeza de que está esperando el milagro y lo va a recibir. Aunque usted no lo vea con sus ojos, pero eso es la fe. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos físicamente, pero en el plano espiritual ya está hecho para nosotros. Porque precisamente para eso Dios nos pone a orar de esa manera, para que lo que está en el cielo sea traído a la tierra. Y eso se consigue de una sola manera, la oración. La oración. La oración personal es muy importante. Por eso, Pedro, ¿verdad? Entonces, obviamente, él estaba experimentado en orar por las personas, entonces obtuvo una rápida respuesta divina. Dice la Escritura que volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ya no estaba más enferma. La enfermedad que le había llevado a esa muerte se había esfumado. La enfermedad que había llevado a la muerte a Lázaro se había esfumado. Ya no había más enfermedad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces ahí vemos que la palabra de Dios se cumple a través de la fe. Tal como nosotros creemos, así va a suceder. Pero obviamente, si usted cree conforme a lo que Dios le ha mostrado. Y Pedro, en su momento de oración, pudo ver, ¿verdad?, que ese cuerpo iba a incorporarse. Que esa persona muerta delante de su vista, entonces iba a volver a la vida. Así funciona la obra de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios? Claro que es muy lindo hacer la obra de Dios, pero siempre hay un primer paso que tomar, ¿verdad? Esta mujer dice que era una mujer con un corazón muy generoso, muy dispuesta a servir a los demás. Le amaban, ¿verdad? Porque por lo que ella hacía, pero no solamente, repito, por la dádiva que daba, por el servicio con la costura que hacía, sino que también yo creo, ¿verdad?, de que como ella es un símbolo, un prototipo de la iglesia, es la iglesia que no solamente tiene esas características, ¿verdad?, de ayudar, sino también las características de vestir a los demás espiritualmente. Cuando alguien se convierte a Cristo, entonces esa persona, ¿verdad?, viene espiritualmente hablando desnuda delante de Dios. No sé si me explico. Nadie se ofenda por eso, pero la realidad es que espiritualmente estoy hablando, ¿verdad? Puede usted vestir las ropas más bonitas, más elegantes, pero si su alma está lejos de Dios, no tenemos, entonces, si eso ocurre, no tenemos nada. Estamos desnudos. Por eso, al estar desnudos, Dios nos ve tal como somos. No podemos esconderle nada a Dios. Pero cuando nos sentimos así y sabemos que Dios es Dios y Dios tiene un plan y un propósito con nosotros, entonces creemos en Él, confesamos a Jesús y el Espíritu de vida viene a nosotros para vestirnos espiritualmente. Lo mismo cuando alguien nos comunica una verdad, nos da un ropaje nuevo, añade algo que no teníamos a nuestra vestimenta espiritual, estoy hablando. Amén. Esa es la tarea de la iglesia. No solamente estamos aquí para que se salven las personas, sino también para vestirles espiritualmente hablando. Amén. Darles algo que no pueden conseguir por sí mismos, algo que no se compra en la tienda, algo que no se consigue en un mercado,
algo que viene del cielo. Y lo que viene del cielo es la palabra de Dios. Amén. Esa palabra es lo más valioso que el ser humano puede retener. Es la palabra que a través de la fe se va a hacer carne, se va a manifestar en nuestra vida, en nosotros. Pero por lo tanto, por eso tenemos que tener suma atención de oír la palabra de Dios. Por eso no nos tenemos que perder servicios, por eso tenemos que estar en el tiempo que Dios quiere que estemos en su presencia, porque es aquí, hermanos, donde usted va a recibir la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando nosotros somos conscientes de eso, la bendición va a venir a nuestra vida y vamos a crecer espiritualmente, no desnudos espirituales. Porque hay quienes que hablan la palabra y bueno, consiguen traer a la vida espiritual a algunas personas. No sé, nadie duda de eso. Pero después esas personas pasan el tiempo y siempre están careciendo de las vestiduras que Dios siempre ha querido proveerles. Pero por no, ¿verdad?, tener la oportunidad de oír la palabra de fe, entonces esas vestimentas espirituales brillan por su ausencia en su vida. ¿Me explico, hermana, hermano? Entonces es tan importante para nosotros, ¿verdad?, tener este mismo legado que tuvo Dorcas, de servir al prójimo, de servir a los hermanos, ¿verdad? Era una mujer excepcional. Pero lo más excepcional de ella no solamente era el servicio físico, material que ella daba, sino también, creo yo, lo espiritual que ella transmitía. La unción que ella portaba. Ella traía una unción que bendecía a los que le rodeaban. Usted sabe, y con esto voy a terminar, que todos portamos un nivel de unción. Un nivel de unción. De acuerdo al grado de entrega, de consagración que tenemos con el Señor, vamos a tener un nivel de unción. Ese nivel de unción, quizás las personas, usted mismo no lo va a percibir, o sí, pero usted sabe que de alguna manera los que le rodean a usted van a empezar a percibir que usted tiene algo diferente a los demás. Usted no es como los demás. Usted es algo diferente. No porque usted sea una persona educada, instruida, sabia, o porque tenga más o menos dinero, o porque tenga una mejor apariencia que los demás, no, sino porque en usted, si realmente está la unción de Dios, eso va a ser la diferencia. Esa unción no se compra. Esa unción no la venden los pastores, no la venden las iglesias, ni los llamados apóstoles y apóstolas que también hoy tenemos, ¿verdad? Todo eso es una mentira, ¿sí? Ya se lo digo para que usted no crea en esas salvajadas, ¿verdad?, que solo buscan sacarle el dinero a las personas. Lamentablemente eso existe, eso no es unción. La unción, cuando usted camina, usted va a sentir o va a notar que hay personas que lo van a percibir. Lo van a percibir, que usted es una persona diferente. Aunque hay personas que se puedan esforzar para parecer mejores, superiores, no van a reemplazar nunca con sus esfuerzos humanos lo que es la unción de Dios. Amén. La unción de Dios es algo que está en el que está en Dios y que Dios la transmite según como Él quiere. Y si usted y yo nos consagramos a Dios, nos proponemos ser personas ungidas, Dios nos va a llenar de su Espíritu Santo. Amén. Para ser como Dorcas, para ayudarnos a prosperar en la obra, para predicar su palabra, para bendecir a otros, no con ánimo de lucro, no, sino con el ánimo de vestir espiritualmente a los demás, de verlos felices, contentos, satisfechos. Para Dorcas esa era su recompensa.
Ella hacía lo que hacía porque ella creía, aunque la Biblia no lo dice, pero como la forma en que vivía, dice que ella ayudaba a los demás. Yo creo que disfrutaba de esa ayuda que le daba a otros. Y en la vida, si no disfrutamos lo que hacemos, ¿para qué lo hacemos? Debemos de aprender, yo también, todos debemos de aprender a disfrutar estos momentos en la presencia de Dios. Si no aprendemos a disfrutar el momento en que estamos reunidos, el momento que la palabra nos habla, entonces, ¿para qué? ¿Para qué asistir a una iglesia si no disfrutamos lo que se nos enseña, lo que se nos dice, si lo resistimos, si no lo queremos? Y claro que va a haber oposición de parte de nuestra carne, de nuestra área negativa, que nos va a decir, no, fíjate que eso, que lo otro, que aquí, que allá, está aburrido. Si usted aprende a disfrutar, ninguna palabra va a ser aburrida, ¿sí? Porque usted la va a disfrutar, porque está sabiendo que eso es vida que está recibiendo. La vida de Dios viene por compartir la palabra. La salvación viene por el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo al morir por nosotros. Pero luego de eso hay que crecer espiritualmente. No todo terminó allí. Usted y yo, todos, tenemos que responder al propósito, al plan de Dios para el cual nos tiene acá. Si usted tiene, ¿verdad?, ese conocimiento, esa gracia, esa fe de saber que Dios no lo llamó a usted de balde. Hay un plan. Yo estoy seguro que acá hay personas que desearían ayudar a los demás. Lo mismo que están viendo el video, que desean y no saben cómo hacerlo. Ayudar a otros de una forma, de otra manera, enseñar a otros la verdad, llevar el evangelio, vestir espiritualmente algunos que andan desnudos, hablando espiritualmente, que se comprendan, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos transformarnos en esas herramientas poderosas del Señor? Yo ya tengo algunos años, ¿sí? Pero sabe una cosa, no sé cuántos años más el Señor me va a dar de vida a mí, pero hasta el último día de mi vida quiero estar sirviendo al Señor. No hay mayor privilegio y honor que ese. Saber de que respondemos al plan de Dios. Nos podemos equivocar, claro. Hay cosas que podemos errarle el blanco. Hay cosas que, bueno, luego, con el favor de Dios, podemos rectificar. El tema es que, ¿qué satisfacción trae ser alguien como Dorcas? Esa iglesia que sirve, que ayuda, que elimina estorbos, no que los pone, los elimina. Esa iglesia que viste a los demás. Esa iglesia que habla una palabra de fe, una palabra de consuelo, una palabra de amor. Usted quizás lo está deseando en lo profundo de su ser. Yo sé que hay personas quizás allí que están queriendo servir a Dios y no saben cómo hacerlo. No saben cómo responder al plan divino del Señor. Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un plan para usted. Para usted, para mí, para todos. Todos los que escuchan con fe deben de responder al plan de Dios. Dios tiene ese plan con nosotros. Vamos a ponernos de pie, la hora ha avanzado, gloria a Dios, pero yo quiero invitarlo a usted, hermana, hermano, a que crea que Dios tiene ese propósito con usted. Quizás usted escuchó muchas voces negativas
no sirves de mucho, ¿para qué vives? Quizás lo escuchó de niño, ¿para qué naciste? Mejor te hubiera abortado, se escucha de algunas madres insensibles. ¿Para qué estás? Mereces un estorbo. ¿Para qué? Usted creció con eso en su mente, en su corazón, un resentimiento albergó lo profundo suyo. Un sentimiento que le llevó a buscar por caminos equivocados. ¿No sabía usted quizás que Dios tenía un plan con usted? Dios tiene ese plan para con todos aquellos que sienten esa llama en lo profundo de su corazón. No estamos de balde aquí. No es que un día nos vamos a morir y listo. Estamos para algo. Dios te tiene para algo. Dios lo tiene para algo a usted. A usted, mujer, que quizás está sufriendo porque siente el rechazo, el menosprecio, porque se encuentra quizás lejos de Dios, pero siempre ha querido, siempre ha deseado algo diferente para su vida. Hoy es el día de salvación. Este es el momento de Dios. Este es el momento de decirle: sí, Señor Jesús, yo te necesito, Señor. Yo quiero conocer ese plan. Yo quiero conocerte a ti, Señor. Quiero un cambio en mi vida. Lo quiero ahora. Si usted lo quiere, lo tiene. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Si usted golpea, se le abrirá. Así que habrá alguien hoy aquí, o en aquellos que están viendo el video, que desean recibir al Señor Jesús. Recibir a Cristo significa recibir el plan de Dios en su vida. Puede levantar la mano donde está. Levante la mano con confianza. Gracias a Dios por la mano que se levanta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Habrá alguien allá en el video viéndolo más tarde? Reciba a Cristo en su corazón. Busque a Dios. Lea la Escritura. Congréguese. Busque al Señor Jesús. Y usted va a recibir el plan. Dios le va a describir para qué le llamó, para qué le quiere. Quizás usted diga: pero yo hice tantas cosas en la vida. Procreé hijos, los he educado. Y ahora, así como yo, quizás al final de la vida, ¿verdad? Dicen: ¿qué resta para mí? ¿Qué más hay? El enemigo le va a decir: ya no puedes más, ya no pueden fuerzas. Mira que tienes esto, que acá, que lo otro, que los inconvenientes, que las situaciones. No le crea al diablo nunca. Créale a Dios, que le dice: yo estoy contigo como poderoso gigante. Si creemos en el Señor siempre se va a manifestar en nuestra vida. Si hay alguien que desea pasar para que oremos, pase acá al frente. Invito a esta dama que ha levantado su mano, que me dé un pasito acá adelante, nada más vamos a orar. ¿Le puede acompañar, hermano Harold, mi esposa? Sí, compañeros. Son familiares, ¿sí? Ahí está bien, está bien. Gloria a Dios. Gracias. Ven, David. Venga, hermano. Ven por aquí, por favor, ayúdenos. ¿Habrá alguien más que necesita un toque de Dios? De un paso al frente. Si hay una amiga, un amigo allí en su casa, en el auto, en el carro, en el living, en la cocina, que está escuchando, reciba a Jesús en su corazón. Dígale: no solo nací para cocinar, para planchar ropa. No solo nací para darle el gusto a los demás, para criar hijos, si es una dama o si es un
caballero, no solo nací para ir a trabajar día tras día, rutina, volver a la casa, dormir, descansar y al otro día lo mismo. Hay un plan y hay un propósito maravilloso para usted. Ese plan no se termina con la vida aquí. Es un plan divino. Es el plan de Dios. Vamos a orar. Mientras los hermanos alaban al Señor, nosotros vamos a orar. Gloria a Dios. Ayúdenme a hacer la oración de fe al hermano.